Buen día, mi nombre es Héctor Esqueda, proveniente de la Facultad de las Ciencias Biológicas. Somos el equipo 10 del grupo AK. Junto con mi compañera Jocelyn Dariana hablaremos sobre la cultura sustentable, con un enfoque social hacia la gente con discapacidades. Para comenzar con nuestro proyecto de investigación, se debe saber qué es la cultura de sustentabilidad. Ser sustentable no significa solo tirar basura a la calle o no arrojar las cosas a lugares no debidos o solo plantar un árbol, sino que es un concepto que tiene implicaciones ecológicas, pero también económicas y sociales. Como en este caso hablaremos del enfoque social, se desarrollará mejor de esta manera. Se debe de no poner en peligro las generaciones futuras al momento de hablar de la sustentabilidad. Se debe terminar con la idea de que el crecimiento económico significa contaminar el planeta. Una de las formas de fomentar este tipo de prácticas es por medio de las redes sociales. Es una forma de promover la cultura del desarrollo sustentable. El inicio de los antecedentes sobre personas con discapacidades abarca la Segunda Guerra Mundial, donde se generaron un gran número de discapacidades considerando a aquellas personas como un lastre social y económico. Trataban de minimizar el problema que suponían, no existía una verdadera política sobre esta discapacidad y las iniciativas respondían a la caridad de los poderes públicos. La primera vez que las Naciones Unidas trató de forma específica la cuestión de discapacidades fue en 1950. En ella, estudiaron dos informes relativos a las discapacidades físicas, así como la tarea realizada a cargo del Programa Internacional para el Bienestar de los Ciegos. Como consecuencia de sus trabajos, el Consejo Económico y Social creó diversos programas específicos de rehabilitación y tratamiento para las diversas discapacidades físicas y visuales. Sin embargo, el labor de las Naciones Unidas en aquella época, además de concentrarse de forma exclusiva en las discapacidades físicas y sensoriales, tuvo un carácter marca- marcadamente asistencial. Su tratamiento, meramente rehabilitador, solo era concebido desde la política. En 1971 fue adoptada la Declaración de los Derechos del Retraso Mental, el primer instituto específico de las Naciones Unidas en el que se reconocen los derechos a las personas con discapacidades intelectuales. Unos años más tarde, en 1975, fue proclamada la Declaración de los Derechos de los Impedidos, que aplicaba el ámbito subjetivo a todas las personas con discapacidades. Me va la verga. Organización. Las personas con discapacidades todavía serán individuos con problemas medidos cuya protección y asistencia debería ser asegurada por los estados. Contexto actual. Este es un tema que ha sido tratado ya por mucho tiempo, ya que es algo que ha estado en nuestro tiempo en la Tierra muy apegadamente, ya sea por accidente o por errores de malformaciones de nacimiento. Y por lo mismo, ya tenemos muy clara la idea de que es algo que puede llegar a pasarle a cualquiera. Y por lo mismo se le tiene un respeto a las personas que luchan contra este tipo de dificultades. Algunas de las formas en las que la sociedad ayuda e incluye a las personas de una forma social sustentable. En la actualidad, siempre se le trata de dar una inclusión a las personas con una discapacidad, ya sea en estacionamientos, gracias a que se les da preferencias en ciertas partes del estacionamiento para que a ellos se les facilite la entrada y la llegada a los lugares que quieran entrar. En lugares como en tiendas de conveniencia como los Oxxos o Seven, se les da de igual forma un espacio con una rampa, así dándole una inclusión y ayuda para que ellos puedan realizar sus actividades con mayor facilidad. En la Universidad Autónoma de Nuevo León se pueden ver en las banquetas de la institución líneas en el piso que ayudan a las personas con diferentes tipos de discapacidades visuales para poder seguir con su camino. A ver, en algunos deportes, ya sean juegos o torneos, con personas en sus mismas situaciones, para aquellas que así también puedan desarrollarse en un deporte, que los puede dar tanto física como mentalmente. Como ya lo pudimos ver, es algo en lo que las grandes empresas y gobiernos piensan, por lo que se les trata de dar una inclusión en todas las formas posibles para que ellos sigan con su vida lo más normal posible. Contexto internacional. Al ser un tema internacional, se debe de saber que en los países alrededor del mundo tienen sus propios proyectos para ayudar a las personas con este tipo de problemas. Por ejemplo, las ayudas que existen en Colombia para las personas con algún tipo de discapacidad van desde la inclusión en programas sociales, auxilio para el transporte y movilidad, ingreso a subsidios de viviendas, atención médica, subsidios económicos y subsidios por invalidez. Las personas que sufren con algún tipo de discapacidad tienen derechos, los cuales son respaldados según la Ley de Colombia, 1618 del 2013.
la cual tiene como objetivo garantizar y asegurar el ejercicio para los tipos de derechos de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Los principales derechos que tienen son derecho a la inclusión social, derecho a una educación digna y de calidad, derecho al trabajo, derecho a la libre movilidad. En Argentina se tiene la apertura de la inscripción a los programas para personas con discapacidad y se dan apoyos técnicos de las personas con discapacidad con el propósito de adquirir máquinas braille para niñas y niños de entre 5 y 8 años, con discapacidad visual certificada, con apoyos como útiles aparatos tecnológicos, etc., para así poder hacer que sigan con sus estudios y logren sus metas estudiantiles. Por ejemplo, en España se tienen las ayudas de que los pisos se tienen pequeños piques. La ordenanza identifica expresamente a las personas con movilidad reducida como colectivo especialmente protegido desde el punto de vista de la movilidad en la ciudad de Madrid y obliga a que la planificación, ejecución y reforma de las vías públicas, plazas, parques y demás espacios de uso público los haga universalmente accesibles, especialmente para las personas con discapacidades o problemas para el desplazamiento funcional. En el marco legal hablamos sobre todas aquellas normas, reglas y leyes que cuidan a los ciudadanos con una discapacidad, a niveles estatales, federales y municipales. Propuestas de sustentabilidad y ejecución del proyecto. Para iniciar con la inclusión del 2022, primero tenemos que centrarnos sobre las ideas principales. ¿Qué es una discapacidad? Es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de una actividad de una persona. ¿Qué es la inclusión? Es lograr que todos los individuos puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. El programa de inclusión 2022 abarca las discapacidades física, cognitiva, sensorial y intelectual. Consiste en diversas actividades en las que se interactuarán toda una comunidad para desenvolverse en diferentes retos que pongan en práctica todas estas discapacidades y que puedan desarrollarlas, ya que no usualmente se les incluye en estas prácticas. Son retos físicos, de rapidez, sensoriales, etc., donde se mostrará que tener alguna discapacidad no es motivo para discriminar a un grupo de personas, pues son igualmente capaces de realizar distintas actividades que usualmente se les niega por discriminarlos debido a sus deficiencias. Los resultados abarcaron que de discriminación fueron 5 de 100 personas. En el respeto se desenvolvieron más y fueron un décimo de la población. De inclusión a todas las actividades participaron toda la sociedad y de participación participaron más del 80%. Los resultados fueron positivos y se logró incorporar a personas con discapacidades. Aún existe una falta de empatía y respeto, pues se sigue creyendo que este grupo es inferior por presentar deficiencia en algún ámbito. Se espera que a partir de apreciar que cuenten con las mismas capacidades, se les haga partícipe en actividades cotidianas, respetando sus derechos y dejando la discriminación de lado. La inclusión de personas con discapacidad es la actividad cotidiana en unas tareas que conllevan mucha responsabilidad. Una de las más importantes es saber información. Si bien la mayoría de la población conoce al menos una persona con discapacidad, no son conscientes de todas las situaciones en las que se podrían ver afectados principalmente por la discriminación. Sin embargo, la población con discapacidad requiere las políticas públicas con enfoque inclusivo, es decir, donde los programas sociales de la administración pública federal, estatal y municipal atiendan sus necesidades. Por lo que existen estrategias que benefician directamente a las personas con discapacidad. Existen estrategias que benefician directamente a las personas con discapacidades. Estas son algunas. Impulsar a la organización social que promueve la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Establecer mecanismos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad y acciones y proyectos y programas de desarrollo social. Conclusión. La discapacidad se debe dejar de ser un tema tabú, y que cada vez se trata de algo que ya sabemos que existe y que a cualquier persona le puede ocurrir, ya sean amigos, familiares, maestros, e incluso a ti como persona, por lo que no debemos de jugar ni tratar, como menos a una persona con alguna discapacidad, ya sea física, tanto mentalmente, por lo único, ocasionalmente sería dañar a una persona que no decidió ser así, que simplemente tuvo la dicha de nacer con alguna malformación
o que tuvo un accidente lo cual lo dejó con su discapacidad. El respeto, empatía y comprensión es lo más importante para lograr una cultura sustentable, sana y responsable.